Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción y público en general. Continuamos con el día 126 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación Ciencialab. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Marcos Santos, colega de México, a quien en lo personal he seguido parte de cursos y trabajos que él ha publicado, son excelentes y hoy vamos a poder escucharlo acá en este espacio. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches. Debo empezar indicando que la tesis de pregrado fue realizada por el doctor Marco Antonio Santos. Él estudió en la UNAM y quien le dirigió la tesis de pregrado eh, o pregrado y posgrado, creo también, ya me puse a dudar, fue la doctora Sonia Ruiz, una investigadora clase A nivel mundial. Ella fue la que nos recomendó a que el doctor Marco Antonio Santos dicte la conferencia. Trabajar con la doctora Sonia Ruiz es cosa seria, ya es sinónimo de que la persona o profesional es de alto nivel, de altísimo nivel, y que la doctora nos haya recomendado su nombre para que dicte esta conferencia. Realmente nos sentimos muy halagados, muy orgullosos de tener a un conferencista muy joven, pero brillante, es el muy brillante conferencista. Vamos a disfrutar de su conferencia y vamos a aprender un poquito más sobre los disipadores viscosos, de amortiguamiento viscoso. Doctor Marco Antonio Santos, muchas gracias por haber aceptado dictar esta conferencia. Doctor Brian Cagua, muchas gracias por el tiempo que está dedicando a organizar este ciclo de conferencias. Ya tenemos conferencistas hasta julio, más o menos. Cada día tiene más auge este ciclo de conferencias. Y a ustedes que han asistido, aprovechen al máximo los conocimientos que nos van a impartir el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. En realidad me uno a ellas. Estamos muy contentos de tener acá al doctor Marcos Santos. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de 19 artículos entre revistas indexadas, reportes técnicos, congresos nacionales e internacionales. Su investigación se centra en el análisis de pérdidas económicas en edificios con y sin sistemas de amortiguamiento sometidas a amenazas múltiples. Es miembro del subcomité del capítulo 11 de conexiones de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero de la Ciudad de México y es miembro del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es presidente del Comité Técnico de Acero de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y vocal de Relaciones Institucionales de la Mesa Directiva 2023 de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Actualmente se desarrolla como coordinador de proyectos especiales en CANDE Ingenieros. Estimado doctor Marcos Santos, otorgamos la palabra para su conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. He seguido algunas de estas conferencias que han dictado varias personalidades muy importantes a nivel mundial y para mí es un honor estar con ustedes, ¿no? Sé que muchas personas después rescatan los videos y los ven. Yo mismo he hecho la revisión de algunos de ellos y la verdad es que he aprendido bastante, ¿no? He aprendido bastantes cosas de algunos problemas muy particulares que se tratan en este foro. Entonces, estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Bueno, pues empecemos con el tema. La verdad es que el tema es simple. Es una nueva forma de ver el diseño de las estructuras.
No hablaremos tanto a detalle de los amortiguadores viscosos, pero hablaremos de todos los beneficios que tiene, no en la parte del diseño, sino en la parte de la reducción de las pérdidas económicas ante desastres naturales, ¿no? Entonces, empecemos con ello. Trataré de que sean bastante simples, con el afán de que muchos de los conceptos aquí discutidos, pues sean de fácil interpretación para los asistentes, ¿no? El título de esta ponencia va a ser Evaluación de pérdidas económicas en edificios con amortiguadores viscosos sometidos a viento y así. Quiero mostrarles una pequeña organización que organizamos, bueno, que organicé para esta presentación. Quiero hablarles de algunos objetivos muy particulares, de la justificación y el desarrollo de ese trabajo, de la metodología que implementamos para la cuestión de evaluación de pérdidas económicas, un ejemplo de aplicación muy rápido, pero bastante consistente, donde obtenemos resultados bastante interesantes y algunas conclusiones. Miren, lo que les quiero mostrar, pues, es directamente una metodología digamos, para una mejor toma de decisiones en edificios sometidos a viento y sismo. ¿En qué sentido va esto? En que estamos acostumbrados a que los diseños están controlados por parámetros de demanda estructural y esos son los que nos varían los diseños. Y en muchas ocasiones estos parámetros son de difícil comprensión para gente normal, ¿no? O para tomadores de decisión como desarrolladores, como políticos, como constructores, como incluso pues, compradores de departamentos, alguien que quiere comprar una casa, pues para ellos es difícil entender cómo definimos los parámetros de respuesta estructural y más bien ellos consideran que al estar diseñado con un código de construcción, pues es suficiente. Sin embargo, adoptar ciertas o tomar ciertas decisiones al inicio del diseño, pues puede generar distintos escenarios a futuro, ¿no? Quiero comentarles también que pretendo que identifiquemos algunos parámetros que tienen mayor relevancia en la toma de decisiones. Y también, finalmente, quiero mostrarles un ejemplo de aplicación bastante elemental para que podamos ver el potencial que tiene la metodología que les voy a presentar para obtener parámetros de decisión que sean útiles no solamente para ingenieros, no solamente para especialistas, sino para la comunidad en general, ¿no? Bueno, empecemos algo con algunos antecedentes y un poco de la justificación que dan pie a este trabajo. En esta primera lámina, lo que les presento es una imagen obtenida del FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres aquí en México, en donde ellos pues estudian cuáles son las amenazas, los distintos peligros que pueden ocurrir en México. Tenemos desde sequías, inundaciones, tormentas eléctricas, tenemos algunas zonas muy particulares que pueden ocurrir tornados, erupciones volcánicas, tsunamis, ciclones tropicales y sismo, ¿no? Y entonces esta tabla lo que expresa, en función del color que tenga, es el área del territorio mexicano en el que pues pueden ocurrir diferentes niveles de intensidad de estas amenazas que tenemos por acá, siendo las más importantes, por ejemplo, el sismo y las tormentas tropicales, que son las de interés para esta presentación. Si pueden notar, prácticamente el 100% del territorio mexicano estará sometido a cierto nivel de sismo y habrá zonas muy particulares, aquí hablando, por ejemplo, del último 10% que puede llegar a tener muy altas intensidades sísmicas, ¿no? Eh, Posteriormente quiero hacer énfasis en estas dos, que son las que desarrollaremos a lo largo de esta presentación, tanto las tormentas tropicales como el sismo, ¿no? Ahora quiero que veamos algunas cuestiones de impactos económicos en México. Quiero también que identifiquen que voy a avanzar un poquito en que tanto los informes de gobierno como de otras organizaciones, ya sean bancos y otras instituciones, pues no manejan el daño estructural como tal, ¿no? Lo que ellos manejan son pérdidas económicas. Y entonces, en ese sentido, necesitamos transmitirles cuáles son los niveles de pérdidas económicas asociados a ciertos diseños estructurales que nosotros podamos desarrollar. Aquí quiero que vean esta gráfica, son las pérdidas que han ocurrido en México del 2000 al 2020. Y quiero que pongan mucha atención en esta barrita de por acá, que es la del 2017. En esta pequeña barrita vamos a localizar que ocurrieron dos de los sismos más importantes que hemos tenido en los últimos años y que prácticamente el 90% de las pérdidas que se reportaron este año en México fueron básicamente debido a esos dos sismos, ¿no? Entonces es bastante interesante ver, pues que estos dos eventos que ocurrieron en el año generaron
prácticamente el 100% de las pérdidas y que son bastante distintas a los niveles que ocurrieron en otros años, ¿no? Exceptuando con este que es un poquito mayor. Sin embargo, este que vemos por acá no se debió a ningún terremoto, sino se debieron a ciclones tropicales que ocurrieron en ese año, particularmente el huracán Alex, ¿no? Que generaron hasta 92.000 millones de pesos mexicanos en pérdidas. Y es por esto que pues las estructuras también deben de considerar esta amenaza sísmica, por lo menos aquí en nuestro país, ¿no? Quizá en otros lugares podrán adaptar la metodología para no estudiar viento y sismo, ¿no? Sino, no sé, sismo y tsunami o algunas otras amenazas. Simplemente hay que hacer unos pequeños ajustes a la metodología. Bueno, les que quiero representar rápidamente este mapa que tiene que ver con el territorio mexicano para ubicarnos en que tenemos dos costas muy importantes, el Golfo de México y el Océano Pacífico. Y alrededor de estos mares pues, se generan los ciclones tropicales y también tenemos una zona de subducción muy importante en la costa del Pacífico, ¿no? Hablando un poquito del peligro eólico al que estamos sometidos, pues les presento este mapa que es tradicional aquí en México, en donde identificamos cuál es el nivel de intensidad que puede ocurrir en ciertos lugares particulares del país, ¿no? Intensidades de velocidades de viento, ¿no? Este es, digamos, un mapa de peligro eólico para un periodo de retorno de 50 años, que es lo que utilizamos comúnmente aquí para el diseño. Quiero que identifiquen que hay zonas pues, que son más susceptibles digamos, estar sometidos a vientos altos. Y quiero marcar por aquí un puntito que es una zona en el Pacífico mexicano, en el estado de Guerrero, en la ciudad de Acapulco. Vamos a hacer un análisis muy particular del ejemplo. Y quiero que identifiquen que, pues, aparentemente tiene altas velocidades de viento en ciertos puntos en específico, ¿no? Hablando de la cuestión de sismo, este es el mapa que nos representa el peligro sísmico en México, ¿no? Y aquí en colores podrán identificar, pues digamos, los colores rojos como las zonas con mayores intensidades sísmicas que se pueden presentar y conforme se va atenuando a color verde, tendremos las zonas con menor peligro sísmico, ¿no? Y nuevamente marco aquí el puntito de la zona de Acapulco para que podamos identificarla más adelante. Bueno, quiero hablarles un poco del diseño por desempeño y cómo hemos llegado a ciertas filosofías en el diseño sísmico, ¿no? Número uno, quiero que vean que desde el año 2000 ya se tenía cierto avance en cuanto al diseño sísmico. ¿Qué ocurría? Pues bueno, a partir de esta filosofía se obtenían algunas curvas de capacidad y en función de ciertos cortes en la curva de capacidad podemos detectar el colapso, la prevención del colapso, la seguridad de vida o digamos un estado en el que se pueda ocupar inmediatamente las estructuras. Y hasta cierto punto esta filosofía es bastante buena, ¿no? Porque nos ayuda a controlar el desempeño estructural de las edificaciones. Sin embargo, conforme nos movemos hacia mejores objetivos de desempeño, tenemos una condición muy particular que se da en muchos diseños, no en todos, pero sí en la gran mayoría, es el incremento del costo, ¿no? Mejores objetivos de desempeño nos proporcionan o nos dan estructuras más costosas inicialmente. Y entonces, esto no es del todo aceptado por la comunidad que desarrolla y que construye, ¿no? Lo que quieren son estructuras más económicas y al migrar a esas estructuras más económicas, pues de alguna forma nos cambiamos y, digamos, caminamos hacia el lado contrario de la curva de capacidad, donde vamos a obtener objetivos de desempeño mucho, mucho menores, ¿no? O más pobres. Otra cosa que vale la pena resaltar para estos análisis de pérdidas que vamos a presentar es esta curva que es bastante interesante, la obtuve del FEMA E74, publicada alrededor del 2012. La voy a poner por acá en números más grandes, es la misma, pero observen muy bien, ¿no? Digamos que cada una de estas barritas representa el costo total de una edificación. Ya no hablamos de estructuras, sino de edificaciones, con un uso en particular, ¿no? Observen que el 18% del costo total de una estructura, de una edificación, perdón, de un inmueble, pues es la estructura solamente, ¿no? Hablando de los marcos, contravientos, del sistema que tengan, ¿no? Losa, cimentación, solamente es el 18% del costo. El 62% del costo de este inmueble va a ser todos sus componentes no estructurales, hablando pues de sus acabados, de sus instalaciones, sistema de aire acondicionado, de ventilación, iluminación, etcétera, ¿no?
todos los sistemas que le proporcionan a la estructura funcionalidad. Y un 20% para el caso de oficinas van a ser sus contenidos, ¿no? Hablando de sus computadoras, escritorios, cuestiones o equipamiento que utilizan para desarrollar propiamente las actividades en ese inmueble. Si cambiamos un hotel, pues este porcentaje cambia. Y si nos vamos al caso de hospitales, fíjense que aunque los hospitales se diseñen con, eh, digamos, con códigos muy estrictos, donde tomamos periodos de retorno más altos o factores de importancia, o buscamos restringir el desempeño que puedan, o mejorar el desempeño que puedan tener, tan solo el costo de esas estructuras es del 8% del total, ¿no? 48% son sus instalaciones y 44% todo el equipamiento que puedan tener estos edificios. Entonces, esto nos lleva a, digamos, a evaluar o a repensar o a replantear las condiciones de diseño, en donde si optimizar tan solo lo que podamos optimizar de este porcentaje tan bajo vale la pena, o si es conveniente incrementar o hacer una inversión inicial mucho más alta para proteger no solamente la estructura, sino al resto de todos los componentes que integran el inmueble. Y esa es la idea principalmente de este trabajo, ¿no? Utilizar algunos sistemas para poder mejorar el desempeño y tratar de reducir las pérdidas económicas debido a daños, tanto en las estructuras como en los componentes interiores de esas estructuras, ¿no? Si lo vemos ya en casos muy particulares de un edificio, pues estos edificios lo notarán a lo largo de su vida útil, no solamente van a estar sometidos a un sismo, ¿no? Como es la condición que utilizamos en el diseño, van a estar sometidos a varios sismos durante su vida útil con distinta intensidad, ¿no? Algunos les generan daños, otros no, algunos pues ni siquiera generan ningún tipo de daño al propio edificio. Sin embargo, habrá algunos que generen ciertos niveles de daño que deberán de tomarse en cuenta en las metodologías para evaluar el desempeño estructural de las estructuras, ¿no? Hablando del viento, pues también tenemos condiciones muy particulares en donde pues van a ocurrir fenómenos meteorológicos que van a generar vientos intensos y que van a tener cierta duración y que probablemente no van a coincidir con intensidades máximas de un evento sísmico. Sin embargo, van a estar exigiendo estructuralmente a los edificios, ¿no? Hablando en un esquema ya no de respuesta estructural ni de intensidades, hablemos de un esquema de pérdidas económicas en donde cada uno de estos eventos puede generar cierto nivel de pérdida económica en términos de que se tienen que reparar o se tienen que desocupar las estructuras, ¿no? O deben de dejar de funcionar. Entonces, ya tanto el diseño sísmico por el viento o eólico, pues ya esa idea de que el diseño es independiente, ya, digamos, ya no entra aquí. Ahora lo que va a suceder es que vamos a tener para cada uno de estos fenómenos sísmicos pérdidas económicas de cierto valor y para la cuestión de viento también tendremos pérdidas económicas de otro valor en diferentes instantes de tiempo. Sin embargo, al final del ciclo de vida de estas estructuras vamos a tener una acumulación de la pérdida económica, ¿no? Y esta no es independiente, ¿no? Esta es acumulativa a lo largo de la vida útil de las estructuras. Entonces es interesante ver que el diseño, a pesar de que se hace de forma independiente, en la realidad, este tipo de pérdidas económicas se acumulan a lo largo del tiempo. Hablando del diseño, pues no son consistentes como para que los podamos combinar, ¿no? El sismo tiene ciertas características, son excitaciones localizadas en la base, partimos muchas veces de diseños inelásticos, tratamos de controlar los desplazamientos y las aceleraciones. En el caso del viento es un esquema diferente, dado que las cargas se concentran en la superficie de las estructuras, que dependen de las áreas expuestas, que dependen incluso de la forma y que hay algunas interacciones dinámicas propiamente entre el fluido y las edificaciones. Particularmente partimos o la filosofía se ha considerado como de diseño elástico. También se revisan desplazamientos, pero desplazamientos mucho menores y nos enfocamos en algunas cuestiones del diseño de confort que tiene que ver con el control de las aceleraciones inducidas por el viento. Y esto se debe a que los fenómenos pueden tener larga duración de varios días y entonces la vibración a la que están sometidos los edificios debido a viento puede ser percibible por los usuarios, ¿no? Perceptible por los usuarios. Entonces hay que cuidar hay que hacer un control de, digamos, de las aceleraciones, ¿no? Para confort de los ocupantes. Y lo que consideramos que es más importante, pues es el diseño de los elementos de recubrimiento. Podemos tener estructuras bastante competentes en donde hay sismo y viento, debido a que, pues, digamos, el diseño sísmico controla
el diseño de los elementos estructurales, pero el diseño eólico puede controlar todos los elementos de recubrimiento. Y en ese sentido, esos elementos pueden controlar las pérdidas económicas en los edificios. Finalmente, como tenemos cuestiones diferentes que revisar, lo que tenemos que hacer es dar un paso más y no solamente hacer un diseño, sino evaluar daños posibles asociados a cada una de las amenazas. Y en consecuencia, estos daños los podemos traducir a reparaciones y a pérdidas de funcionalidad de los edificios. Y estas dos medidas las podemos traducir rápidamente a un parámetro económico que podemos transmitir a los tomadores de decisiones para que pues consideren durante sus corridas financieras, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto que les acabo de plantear? ¿Qué podemos hacer para controlar o poder reducir estas pérdidas económicas o controlar el desempeño estructural que está íntimamente relacionado? Pues la idea es reducir esto. ¿Qué podemos hacer? Pues para que se generen pérdidas al inicio del periodo de tiempo se tomaron ciertas decisiones que van a arrojar estos escenarios de pérdida, ¿no? Si modificamos el escenario inicial, podemos reducir las pérdidas económicas. Y hay distintas formas digamos, eh, pues, digamos, controlar las decisiones al inicio, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estas pérdidas sean menores? A pesar de que podamos sacrificar un poco del costo inicial, podemos intentar evaluar distintos sistemas estructurales, ¿no? Ya hay evidencia de que hay sistemas estructurales que se comportan mucho mejor que otros, ¿no? O que son más tolerables a ciertos niveles de desplazamiento. Podemos hablar de la pertinencia del uso de amortiguadores viscosos. En este caso pongo este porque es el que discutiremos en la plática del día de hoy. Pero bien, esta metodología que les voy a presentar a continuación se puede implementar a contravientos restringidos al pandeo, a algún otro disipador histerético, propiamente al aislamiento, que he visto que es uno de los temas que más se ha discutido en este foro. Entonces, se puede implementar a cualquier tipo de sistema y también debido a lo que les comenté hace un momento, que las fachadas pueden controlar el desempeño eólico de las estructuras, pues podemos implementar nuevos sistemas, ¿no? O cuidar los sistemas de fachada que estemos implementando en las edificaciones. Bueno, voy a dar muy rápidamente una diapositiva antes de entrar a la metodología de evaluación de pérdidas en cuanto a los amortiguadores viscosos. Desafortunadamente, el tema está orientado a evaluar pérdidas económicas. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de que veamos cómo trabaja un amortiguador viscoso, ¿no? La idea principal de este amortiguador es proporcionar amortiguamiento suplementario adicional a la estructura de tal forma que podamos controlar tanto aceleraciones como desplazamientos, ¿no? Sin embargo, este disipador tiene una ley constitutiva muy particular, no depende ni de las aceleraciones ni de los desplazamientos, sino que depende de una respuesta muy particular de las edificaciones, que es la velocidad. Entonces, al colocar un dispositivo en alguno de los entrepisos, este va a disipar energía en función de dos parámetros propios del amortiguador, que son la constante del amortiguamiento y el exponente de amortiguamiento, pero la cantidad de disipación de energía se va a dar a través de la velocidad que pueda desarrollar el entrepiso y en consecuencia transmitirse al amortiguador. Y entonces tendremos este parámetro alfa que puede variar entre 0.04 y 1 para aplicaciones sísmicas, y la C puede tener distinto valor en función del porcentaje de amortiguamiento suplementario que se le quiera dar a la edificación. En esta presentación al final a lo mejor les dejaré algunas referencias para que puedan ver dónde ver el diseño detallado de estos sistemas, ¿no? En cuanto a cómo son los ciclos histeréticos en función de este parámetro alfa, pues podemos ver que cuando el alfa vale 1, el ciclo histerético tiende a una elipse, ¿no? Mientras que si este va reduciéndose, pues parece más un cuadrado, ¿no? Disipa una mayor cantidad de energía, es, digamos, mucho más eficiente en términos de la disipación de energía, pero la selección de cada uno dependerá de las propiedades o propiamente de lo que queramos proveerle a la estructura. Por ejemplo, en algunas edificaciones en donde nos interesa controlar las descargas a la cimentación, puede ser mucho más eficiente el sistema con alfa de 1, a pesar de que disipe menor cantidad de energía, debido a que sus fuerzas o la fuerza del ciclo histerético está fuera de fase de las fuerzas que inducen los marcos. Quiere decir que cuando tenemos desplazamientos altos en la estructura, prácticamente pueden ver que las fuerzas que le va a inducir
el sistema de amortiguamiento a la estructura, pues son prácticamente mínimas, ¿no? Mientras que si es cuadrado, pues tendrán más o menos una carga considerable, ¿no? En función del exponente de amortiguamiento que utilicemos. ¿Cómo se utilizan? Pues estos se montan a través de alguna diagonal y se conectan a los marcos como si fueran contravientos. Se pueden adoptar distintas configuraciones. Unas de las más óptimas son las configuraciones horizontales, en donde se maximiza la disipación de energía debido a que se proyecta la mayor cantidad de la velocidad en el eje longitudinal del amortiguador. Entonces, son dispositivos bastante interesantes. Los hemos implementado en algunos edificios aquí en la Ciudad de México y tienen resultados bastante satisfactorios. Eh, Quiero mostrarles muy rápidamente esta ecuación que es un poquito larga y compleja, o pareciera ser compleja, pero no es del todo. Esta es la metodología que les propongo para evaluar las pérdidas económicas de estos edificios. No es una metodología nueva, es una metodología que ya lleva muchos años en desarrollo. Las primeras ideas que dieron origen a esta ecuación vienen por allá de los 60 con una propuesta que desarrolló el doctor Esteva y que posteriormente hizo unas adecuaciones el profesor Cornell, y a lo largo del tiempo ha tenido muchas modificaciones con el afán de mejorar la evaluación de pérdidas económicas en los edificios. La última de ellas es del FEMA P58 ya en el 2012, en donde prácticamente se nos proporciona una aplicación que puede integrar esta ecuación, pues esta triple integral, ¿no? Sin embargo, quisiera que sin hacer muchos números, analicemos esta integral, ¿no? Tiene bastantes ventajas conocer en qué consiste, ¿no? Número uno, la primera parte de esta ecuación tiene que ver, número uno, con la amenaza sísmica, ¿no? En este foro he visto que ya se ha discutido bastante sobre amenazas sísmicas, sobre estudios de peligro sísmico en distintas ciudades a lo largo del mundo. Eh, Posteriormente, viene un análisis de respuesta estructural, y los análisis de respuesta estructural básicamente son realizar análisis estructurales de los edificios dados ciertos niveles de intensidad. Aquí prácticamente lo que nos interesa saber es conocer tanto desplazamientos, aceleraciones, distorsiones o distorsiones residuales asociados a un nivel de intensidad del edificio en cuestión, ¿no? Posteriormente pasamos a un análisis en donde, conocidos los parámetros de respuesta estructural, obtenemos daños. Y este es un análisis bastante complejo. Sin embargo, en esta herramienta ya se proporciona, ya se proporciona una base de datos que realiza este análisis. Y finalmente, si tenemos daños, la idea es realizar una evaluación, realizar un análisis de las variables de decisión. Conocidos los daños, podemos estimar los costos de reparación o los tiempos de reparación asociados a los niveles de daño que detectemos. Y entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es realizar sumatorias, porque en realidad son sumatorias, de todas estas funciones para obtener distintos parámetros de la variable de decisión. En este caso se presenta la tasa de excedencia anual de la variable de decisión, que no es más, de forma simplificada, pudiésemos pensar que es el periodo de retorno o el inverso del periodo de retorno de las pérdidas económicas, si hablamos de costos de reparación que pueden ocurrir en una edificación en particular, ¿no? Entonces dejamos de hablar de muchas cosas y empezamos a hablar del periodo de retorno de las pérdidas asociadas a cierto, digamos, a cierto diseño en un lugar determinado. Voy a avanzar ya, las que siguen van a ser bueno, y esto a su vez se puede simplificar como una función de las pérdidas asociadas a la intensidad. Es una simplificación en donde, pues estamos, de esta ecuación, estamos reduciendo todo el parámetro que nos muestra en la siguiente diapositiva, implica todo esto, de tal forma que tengamos una función en donde tenemos las pérdidas asociados a una intensidad. Y de esta forma podemos obtener, pues, la tasa de excedencia anual de las pérdidas, ¿no? De las que se hablan. Y esto para una, digamos, una amenaza, pero podemos tener distintas amenazas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del sismo y sumar la componente que tenga que ver con el viento. Eh, la parte de arriba, déjeme ver aquí. Ahí está. Viéndolo en términos rápidamente digamos, de un diagrama, pues, de un pequeño diagrama, podemos ver que primero vamos a hacer un análisis de amenaza sísmica, que en muchos lados se considera dato, ya se cuenta con estudios de peligro sísmico. Posteriormente realizamos un análisis de respuesta estructural, que básicamente consiste en hacer análisis dinámicos incrementales. Estos análisis dinámicos incrementales
no es más que distintos análisis dinámicos no lineales a distintas intensidades o con movimientos de distinta intensidad, de tal forma que podemos obtener la distribución de la demanda estructural en función de la intensidad de la que se esté tratando, ¿no? Posteriormente viene el análisis de daños, que este análisis de daños se hace a través de un proceso de simulación que vamos a ver en un momento más, que es bastante elemental, viene cargado en la herramienta del FEMA P58 y que es bastante potente, ¿no? La parte complicada es obtener los parámetros de respuesta estructural. Finalmente, los niveles de daño son traducidos a algunas variables de edición, como los costos de reparación, la pérdida de funcionalidad o los tiempos de reparación. Y finalmente obtenemos variables de decisión que ya no son parámetros estructurales, sino que son variables económicas que son de interés tanto para gobierno como para ciertos desarrolladores en donde toman en cuenta pues distintas variables de decisión, como por ejemplo el periodo de retorno, perdón, la tasa anual de excedencia de una variable de decisión, o lo que le llamamos nosotros la pérdida anual esperada de cierto variable de decisión, o el valor presente de las pérdidas que pueden ocurrir para una estructura en particular. Y podemos tener distintas simplificaciones alrededor de este diagrama, ¿no? Eh, bueno, pues esta herramienta ya está contenida en el FEMA P58 y de hecho esta herramienta es la que se encarga de realizar el análisis de peras económicas. Lo único que necesitamos hacer es integrar un modelo de desempeño que va a contener la respuesta estructural de nuestros análisis no lineales, ¿no? Vamos a alimentarlo con distorsiones, con aceleraciones, con desplazamientos y con distorsiones residuales, de tal forma que tengamos esa respuesta estructural para distintos niveles de intensidad y una vez agregando la curva de peligro sísmico, podemos evaluar el desempeño de la estructura en términos de pérdidas económicas. Nos va a dar curvas de desempeño con estas características en donde podamos pues traer algunos parámetros que vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a obtener parámetros económicos bastante interesantes, que ahorita vamos a verlos en un caso de aplicación. El proceso de simulación o digamos el corazón de este programa es bastante interesante y no quiero perder la oportunidad de platicarles cómo funciona, porque este método lo replicamos para la cuestión de viento y también para tomar en cuenta el daño acumulado. Entonces, es bastante interesante cómo funciona. Tenemos un vector X que simplemente es la caja de datos de distorsiones, aceleraciones en cada una de las direcciones y distorsiones residuales. Se le aplica una función logarítmica y se obtiene una matriz en donde vamos a obtener una matriz de desviaciones estándar, valores medios y una matriz de correlación que nos va a permitir hacer simulaciones y dentro de estas simulaciones nos va a permitir generar bastantes escenarios a partir de unos cuantos análisis que determinemos en X como semillas, ¿no? Si metemos 5 análisis, digamos, como semilla, con el proceso de simulación, al obtener estos parámetros, vamos a obtener 300, 500 simulaciones, las que necesitemos para plantear los distintos escenarios. Entonces, este método es bastante potente para realizar simulaciones. Es un trabajo de Yang del 2009 y que está implementado en el FEMA P58, ¿no? Eh, ¿Qué es la parte interesante de este programa y por qué lo estamos utilizando o por qué se está empleando comúnmente? Pues porque nos tiene una base de datos bastante interesante de curvas de fragilidad en donde se establecen distintos niveles de daño para distintos componentes en función de la respuesta estructural. Una vez que asignamos respuesta estructural a través de un proceso de simulación, el software determina el nivel de daño que pudo haber alcanzado el sistema estructural, ¿no? O el componente del sistema estructural del que se trate. Entonces, una vez que determine el nivel de daño, se determinan los costos de reparación asociados con ciertas incertidumbres que se tienen, ¿no? Y también con una variación interesante que tiene que ver con lo que se le llama, eh, se me fue el nombre, pero tiene que ver con la repetición de componentes que se puedan reparar. La ingeniería de escala se llama. Entonces, a medida que tengamos más elementos que reparar, pues va a ser mucho más barato reparar el componente debido a que podemos utilizar maquinaria especializada que pueda desarrollar los trabajos, ¿no? Y si tenemos pocos, pues va a ser un poco más costoso el realizar las reparaciones. Em, Otra cosa que es bastante interesante y es que detectamos, bueno, no detectamos, en estos trabajos que ya han desarrollado algunos autores alrededor del mundo, detectaron que este programa no es 100% aplicable a cualquier región del mundo.
depende de varias cuestiones muy particulares. Por ejemplo, para llevarlo al contexto local, digamos, trasladarlo a México o trasladarlo a Ecuador, necesitamos, número uno, tener el costo de reparación asociado a la base de datos del FEMA P58. Necesitamos saber que hay una relación del costo que depende de la mano de obra. Y también necesitamos dos relaciones más que tienen que ver con los materiales y con la mano de obra, ¿no? Los materiales en distintas regiones del mundo tienen distintos costos y también la mano de obra, ¿no? Hay países, por ejemplo, en el nuestro, en México, la mano de obra es mucho más económica que en Estados Unidos. Y en ese sentido podemos obtener a través de bases de datos digamos, de costos de construcción, tanto de Estados Unidos como de México, obtener estos factores, ¿no? Y al obtener estos factores, podemos trasladar los costos de reparación de Estados Unidos a cualquier parte del mundo. Simplemente necesitamos tener alguna base de datos que nos permita relacionar cuánto cuesta la mano de obra en un país y en otro, y también los costos de los materiales en uno y en otro, tomando en cuenta cuestiones de importación, de lo que se desarrolla propiamente en cada uno de los países. Tenemos, y entonces, a partir pues de esta ecuación obtuvimos los costos trasladados a México. De esta tabla podemos rescatar que en México es mucho más barato reparar elementos que en Estados Unidos. Y esto también tiene un impacto significativo en en el análisis de pérdidas que vamos a obtener. Sin embargo, esto se puede replicar para distintas partes del mundo. Hay incluso iniciativas que ya lo han desarrollado para toda Europa, ¿no? Este, creo yo, es el primero que se ha desarrollado para México. Otra cosa que no toma en cuenta la metodología global que les acabo de plantear es que eh, pues o se plantea solamente para un solo sismo, ¿no? El sismo que da el análisis dinámico incremental, que tiene cierta intensidad. Sin embargo, a lo largo de la vida útil de las estructuras, muchas de ellas van a estar sometidas a distintos movimientos sísmicos que le van a poder o le van a producir algún nivel de daño a las estructuras, pues, y en consecuencia, pues van a acumular daño, ¿no? Y entonces, pues cuando corramos el movimiento principal, vamos a tener un escenario completamente diferente cuando consideramos movimientos sísmicos previos que cuando no los consideramos. Entonces, esta es una de las modificaciones que le estamos haciendo al FEMA P58 para tomar en cuenta que posiblemente el escenario que se plantea puede ser mucho más desfavorable del que se plantea originalmente, ¿no? Y hasta aquí, pues son las consideraciones. Hablemos un poco del ejemplo de aplicación que queremos discutir. Es un edificio bastante, o con características muy particulares, es un edificio alto, de 28 niveles aproximadamente, altura media, para ser precisos. Es un edificio que se diseñó en la ciudad que estuvimos señalando en los mapas anteriormente. Se diseñó con los códigos más actuales para verificar el nivel de pérdidas asociadas a ese código de construcción en una zona de alto peligro sísmico y eólico. Y le agregamos en algunos casos un sistema de amortiguamiento que proporciona hasta un 20% de amortiguamiento eh, pues suplementario adicional, ¿no? Para recontrolar las aceleraciones y los desplazamientos. También consideramos que el sistema de fachada puede tener distintas características, hablando propiamente de los espesores de los cristales. Y entonces podemos barrer un número pues de 6 milímetros, hablando de vidrio templado, con una relación de aspecto de esas características, y consideramos 8 milímetros y 10 milímetros. Y digamos que estas son consideraciones que van a darnos distintos escenarios de pérdida económica. Y entonces, bueno, les presento ahora las curvas de peligro sísmico y eólico, que simplemente son datos que vamos a utilizar para la integración numérica y que, pues, digo, ya muchos de ustedes saben cómo se desarrollan estas curvas, ¿no? Ahora, para la evaluación de pérdidas económicas necesitamos identificar los costos iniciales de las estructuras, no solamente hablando de estructura, hablando del sistema de amortiguamiento, propiamente de todos los componentes no estructurales que están por acá y de los componentes de la fachada que están en esta zona en particular. Em, Estos son los costos iniciales. Cosas que se pueden destacar de esto es que una estructura diseñada de forma convencional, digamos, tiene un valor de 1 y al introducirle un sistema de amortiguamiento, el costo sube tan solo el 1% debido a que logramos hacer reducciones importantes en el sistema sismo resistente al incluir los amortiguadores. Sin embargo, pues la suma de ambos, pues más o menos terminamos en 1% más arriba del costo convencional. En términos
digamos, muy sencillos, pues no hay una diferencia significativa entre el costo inicial de uno o en otro. Sin embargo, en muchos casos, este 1% llega a ser pues tan relevante para los desarrolladores que prefieren diseñar o construir un edificio de forma convencional para ahorrarse ese 1%, ¿no? Estos son los costos normalizados de la fachada, hablando que la fachada más económica es la de 6 milímetros y que la fachada más competente o más robusta puede ser hasta pues 100% más cara que la de 6 milímetros, ¿no? Es mucho más cara e incrementa el costo inicial, pero pues, más adelante vamos a ver los beneficios de considerar sistemas más competentes, ¿no? Y quiero agregar un nuevo parámetro o un parámetro pues, bastante interesante que va a tener un rol interesante que tiene que ver con el downtime, ¿no? El tiempo o la pérdida económica que se da producto de que el edificio no va a poder desarrollar la actividad económica para la que fue planteada. ¿Por qué? Porque tenemos que repararlo y al repararlo no va a, no va a estar en funcionamiento el edificio. O sea, no estar en funcionamiento se genera una pérdida económica asociada al uso del edificio. Y en este caso, pues estamos planteando un hotel en esa zona que tiene playas interesantes, ¿no? Eh, pues avanzamos, hicimos una nube de combinaciones en donde cambiamos y modificamos el factor, el exponente de amortiguamiento. Todos nos proporcionan 20% de amortiguamiento, pero tienen distintos exponentes de amortiguamiento. Y también estamos planteando la posibilidad de distintos espesores de los cristales para las fachadas. Y tenemos el edificio convencional, y tres casos en donde tenemos el edificio diseñado sísmicamente de forma tradicional. Y todos estos casos pues son combinaciones entre sistemas de amortiguamiento y sistemas de fachada. Y la idea es evaluar todos los sistemas para ver cuál es el óptimo, ¿no? Y debido a que el tiempo de cómputo es excesivo en cuanto a las evaluaciones para secuencias sísmicas, pues solamente el óptimo que resultó de todos estos casos lo evaluamos y evaluamos también el edificio convencional sometido a daño acumulado, ¿no? Para el diseño por desempeño integramos no solamente la estructura, sino el modelo de desempeño se integró también con componentes no estructurales sensibles al desplazamiento, hablando de muros, de divisorios, de escaleras y de fachadas. Hablando de componentes sensibles a la aceleración, consideramos 10. Hablamos de plafones, hablamos de componentes que se pueden deslizar, que se pueden voltear, de instalaciones hidráulicas, elevadores, ese tipo de cosas, ¿no? Y también hablamos pues de algunos componentes que se consideran que están localizados y que siempre son importantes en los edificios. Hablando de manejadores de aire, de equipo de aire acondicionado, eh, tableros de, tableros de control y transformadores, ¿no? Que comúnmente hay en edificios o edificaciones de esas características. Entonces, el modelo de desempeño no solamente contempla la estructura, sino contempla todo lo que lleva y todo lo que se pudiese dañar, ¿no? Parte de esta información la obtuvimos de esta herramienta del FEMA P58, en donde pues es bastante útil para generar inventarios de edificaciones cuando no tenemos, pues digamos, propiamente los componentes detallados, ¿no? Sin embargo, varios de estos pues los ajustamos a la práctica nacional. Como les decía, la parte compleja del análisis o de esta evaluación de pérdidas económicas es desarrollar los análisis dinámicos incrementales, que básicamente en este caso se hicieron con movimientos escalados, movimientos registrados en la ciudad de Acapulco en zonas cercanas, fueron 12 los que seleccionamos y los escalamos a distintas intensidades sísmicas. Generamos un modelo inelástico en el programa Romoco 3D con características inelásticas muy particulares. Aquí las podrán ver por acá. Y en la cuestión de viento también hicimos algo similar, en donde simulamos señales de velocidades de viento que van a estar correlacionadas en altura y que van a seguir el perfil de velocidad de viento desde 20 metros por segundo hasta 65, con incrementos de 5 metros por segundo. Y esto lo logramos gracias a este software que se desarrolló en el Instituto de Ingeniería por estos autores. Eh, la verdad es que estas señales son bastante útiles, ya que solamente nos dedicamos a hacer la parte del análisis estructural y no nos concentramos en la simulación de las señales de viento, ¿no? Estos son algunos de los resultados en cuanto a los análisis dinámicos incrementales. Sin embargo, para alimentar el programa no necesitamos los datos del máximo que ocurre en todo el edificio, sino necesitamos la historia detallada de cada uno de los entrepisos en términos de aceleración y de desplazamiento o de distorsión, ¿no? En este caso les presento dos gráficas son para punto 45 de G, son los perfiles de distorsión. La bolita negra
hablamos del edificio con sistema de amortiguamiento, y en la bolita gris podemos ver el edificio convencional. Vemos claramente que el edificio con sistema de amortiguamiento pues controla de una mejor forma la respuesta del sistema estructural, y esto a su vez genera que las pérdidas económicas sean mucho menores, ¿no? Hablando de la cuestión de daño acumulado, observen algunas cuestiones particulares, ¿no? Comienza a existir mucha dispersión entre la respuesta estructural digamos, bueno, sin considerar y considerando el daño acumulado. Y a su vez encontramos algunas cuestiones muy particulares que pues pudiésemos tocar en algún otro foro, porque son cuestiones bastante interesantes en donde detectamos, por ejemplo, que hay entrepisos en los primeros niveles que comienzan a tener un gran deterioro, empiezan a desplazarse más, generan más respuesta estructural. Sin embargo, como hay deterioro generalizado en algunos entrepisos de la parte baja, los entrepisos de la parte superior comienzan a tener menor respuesta estructural. Y entonces, eh, eso nos da pie a que al considerar el daño acumulado, pues las distribuciones que nosotros asumimos cuando diseñamos de forma tradicional para un solo sismo, pues pueden ser no realistas, ¿no? Podemos tener mucho más deterioro en elementos con altas demandas de desplazamiento. Entonces, pues es una conclusión interesante que se ve traducida en pérdidas económicas, pero pues tenía que mencionárselos, ¿no? En cuanto al viento, la respuesta estructural también es un fenómeno bastante interesante, en donde detectamos que para velocidades del orden de 30 metros por segundo, pues si ustedes ven el nivel de distorsión es como del 0.3%, ¿no? Son distorsiones bastante bajas, un comportamiento elástico bastante generalizado en toda la estructura, no hay daño, no hay, pues digamos que son valores de desplazamiento relativamente bajos y con una tendencia pues, bastante uniforme, ¿no? Aquí, digamos que estos picos que ven por acá que se amarran, tiene que ver con un sistema de trigger que colocamos en el edificio. Se me había pasado comentar. Ahora, viendo el sistema de fachada para esta misma velocidad de viento, lo que detectamos es que a velocidades donde la estructura se comporta de forma lineal, la fachada se está exigiendo a niveles que generan esfuerzos tan altos que se empiezan a presentar ruptura de los cristales. Y entonces, aquí lo que resultó crítico fue el sistema de fachada más que el sistema estructural. Sin embargo, que ocurra falla en el sistema de fachada genera algunas otras pérdidas asociadas a los contenidos, ¿no? En el sentido que, pues, que entra el aire o, digamos, entra lluvia o si es huracán, pues entra agua y viento, que generan pérdidas económicas al interior de los inmuebles. Entonces, esta fue la condición crítica que rigió las pérdidas económicas de los edificios para cuestión de viento. Les voy a mostrar algunas funciones de desempeño. No me voy a detener mucho para mostrarles un parámetro que es mucho más interesante. Estas curvas aún siguen siendo un poco pues complejas de entender para los tomadores de decisión. Sin embargo, quiero mostrarles algunas cuestiones pues que sí son interesantes, y es que digamos en edificios esta curva pues, es, digamos lo que se llama la curva de desempeño del componente, y lo que se puede ver de estas curvas es que entre más se separen, pues más se vayan a la derecha, el escenario de pérdidas puede ser mucho más alto. Y el que quiero comparar es el de con y sin daño acumulado, ¿no? Hablando del que tiene sistema de amortiguamiento. La verdad es que la separación para esta intensidad es muy poquita, incluso para los edificios convencionales, ¿no? Este es el convencional sin daño acumulado, y este es en donde se considera la separación es muy poquita. Sin embargo, conforme van incrementando las intensidades, comienza a ser una mayor diferencia entre ambos casos, ¿no? Ahora, si hacemos un pequeño corte digamos, a punto 5, ahorita les voy a mostrar qué es. Voy a avanzar, la siguiente muestra la condición de viento. La voy a pasar para que veamos algunos parámetros son más sencillos de interpretar. Esta es la curva, donde cortamos al 50% podemos ver la pérdida esperada, el valor esperado de las pérdidas asociado a cierto nivel de intensidad. Y entonces, lo que podemos ver es que cuando consideramos y no consideramos el daño acumulado, pues hasta esta intensidad no hay un incremento significativo de las pérdidas económicas o del valor esperado a esta intensidad. Sin embargo, empiezan a crecer, una vez llegando a punto 30, comienzan a dispararse las pérdidas económicas cuando consideramos el daño acumulado. Y entonces quiere decir que esas secuencias sísmicas generan un daño generalizado en el edificio
que propiamente generó que las pérdidas fueran significativamente altas. Y esto no tiene que ver tanto con la intensidad, más bien tiene que ver con el nivel de desplazamiento y de deterioro que se generan en los elementos estructurales para alcanzar, digamos, para alcanzar, bueno, perdón, asociados a la intensidad de la que se está evaluando. Lo mismo pasa para la cuestión de viento, ¿no? Para ciertos valores de velocidad de viento podemos tener cierto valor de pérdida esperada en el edificio, ¿no? Y prácticamente aquí lo que les muestro son pues valores normalizados respecto al costo de reemplazo de todo el edificio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para punto 45 podemos esperar hasta el 50% de pérdidas en este edificio cuando se considera el daño acumulado y alrededor de 20 cuando no se considera. Y cuando consideramos algún sistema de control, pues las pérdidas son alrededor del 10% para esta misma intensidad, lo cual muestra en términos no de desempeño estructural, sino de pérdidas económicas, pues la implementación del sistema de control, ¿no? O los beneficios del sistema de control. Ahora les quiero mostrar un parámetro que es mucho más sencillo porque este se puede implementar para obtener otro parámetro en donde podemos obtener un solo valor que es entendible a, digamos, a cualquier nivel de personas, ¿no? A cual nivel, ya sean desarrolladores, constructores, público en general y propiamente ingenieros, ¿no? Este es el parámetro que se llama pérdida anual esperada o el valor esperado pues de las pérdidas, ¿no? En donde vamos a integrar la función que acabamos de ver en la diapositiva anterior con la curva de peligro sísmico. Y al integrarla, pues vamos a obtener un parámetro que se llama pérdida anual esperada. Lo mismo podemos hacer para otro parámetro que se llama el tiempo de reparación anual esperado, ¿no? Y lo mismo lo podemos hacer tanto para viento como para sismo. ¿Qué es este parámetro? Pues tiene un razonamiento bastante sencillo. Este parámetro es lo que vamos a gastar en la vida útil del edificio año con año en términos de reparaciones, ¿no? Es decir, una vez que inicia un edificio, a lo largo de su vida puede tener distintos daños, pero este parámetro lo que nos va a obtener es un monto equivalente anual que vamos a tener que pagar durante toda la vida útil de la estructura para poder pagar esas pérdidas que van a ocurrir en cualquier instante de la vida útil de la estructura. Y entonces lo podemos llevar al valor presente. Esta pérdida la podemos llevar al valor presente y sumarla al costo inicial, de tal forma que podemos obtener un nuevo parámetro que se llama el costo total en el ciclo de vida. Y este parámetro es mucho más sencillo de interpretar y ahora lo van a ver, ¿no? Aquí a continuación, pues les muestro las ecuaciones refinadas para obtener este valor. Sin embargo, pues no es más que esta ecuación que les acabo de mostrar por acá, ¿no? Y ahora, si tenemos todas las opciones que les mostré, hablando de 35 opciones de distintos diseños estructurales, el mejor diseño pues va a ser el que minimice el costo total en el ciclo de vida de las estructuras. Obviamente esas estructuras ya van a considerar las pérdidas de vida, costos de reparación, al downtime, y a otros factores que vamos a ver a continuación, ¿no? Y entonces ahora les muestro algunos resultados. Estas son las pérdidas anuales esperadas. Pueden ver que los distintos edificios van a tener en rojo las pérdidas anuales esperadas debidas a viento y en azul las pérdidas anuales debidas a fenómenos sísmicos, ¿no? Para los distintos edificios. De lo que vale, sin analizar tanto el significado de este valor, lo que pueden ver es que pues el viento tiene una contribución importante a las pérdidas económicas y que cuando reducimos los espesores de los cristales, pues tienden a reducirse, ¿no? También el adhesismo pues se ve reducido una vez que implementamos sistemas de control y hay sistemas de control menos eficientes también, que también tienen pérdidas económicas pues bastante importantes, ¿no? No tanto como el edificio convencional, pero tienen pues algún nivel de pérdida económica. Hablando de los tiempos de reparación, pues cada uno va a tener tiempos anuales de reparación distintos, ¿no? Y este lo voy a pasar rápidamente porque no nos interesa tanto el tiempo de reparación, sino cómo traducimos este tiempo de reparación a un downtime, ¿no? A una pérdida económica general, que podamos sumar a los distintos parámetros que ya obtuvimos. Y entonces, pues ahora si llevamos al valor presente la diapositiva anterior, pues tenemos valores, ¿no? Distintos valores que varían desde 1 hasta 1.17. Y estos son los costos totales en el ciclo de vida de las edificaciones, costos que toman sus costos iniciales, los distintos costos iniciales de las distintas propuestas,
el valor presente de esas pérdidas económicas asociadas a sismo y las asociadas a viento. Y en función de las distintas características de los sistemas, pues unas son más grandes que otras, ¿no? Por ejemplo, aquí estas son las más pequeñitas en cuanto a viento, pero tienen costos iniciales bastante interesantes. Algo, algo que ver es que algo interesante que ver, pues es esta en particular es el que resultó más económico de todos. Pongan atención aquí, que es un edificio con sistema de amortiguamiento que es económico de alguna forma o es de los más económicos de todos. En cuanto a costo inicial, en sismo tiene pérdidas económicas relativamente bajas respecto a los otros, pero que tiene altas pérdidas económicas debido a viento, ¿no? Y entonces, a pesar de que tiene altas pérdidas económicas debido a viento, pues resultó el valor óptimo. Es el menor de todos los que están presentes por acá, debido a que este, a pesar de que pues sí tiene pérdidas económicas bajas, pues tiene un costo inicial alto, ¿no? Y en este sentido, este es el más barato, sin embargo, no se han considerado algunas otras variables de decisión. Si lo evaluamos con una más, como el downtime, la pérdida económica que se da producto de que no se puede ocupar el edificio, este, digamos que esta componente crece y llega a ser hasta el 6% del costo total del edificio, y cuando utilizamos una fachada más competente, que es bastante más costosa al inicio, sin embargo, pues nos genera prácticamente cero downtime, y entonces este resulta ser el valor óptimo, ¿no? Pasamos de un edificio convencional que puede tener hasta 26% de pérdidas económicas a una cuestión pues de 1,16, ¿no? Con un sistema de amortiguamiento en donde sustancialmente las pérdidas pues son relativamente el 10% debido a que el 6% extra es el sobrecosto inicial, ¿no? Hablando ya particularmente de la cuestión del daño acumulado, observen que el daño acumulado sí tiene un incremento sustancial en las pérdidas económicas, y esto nos cambia el parámetro de decisión, y en cuestiones de primas de seguros, pues puede llevarnos a escenarios muy distintos a los considerados durante pues, la etapa de diseño, ¿no? Vean esto para los edificios que tienen sistema de amortiguamiento. Pues a pesar de que incrementó, sigue siendo todavía más económico, o sus pérdidas asociadas son mucho más económicos que los edificios convencionales. En ese sentido, los sistemas de control, háblese de sistemas disipadores viscosos, contra viento resistentes al pandeo, histeréticos, aislamiento, pues pueden ayudarnos a controlar todas estas pérdidas, a pesar que a costo inicial resultan ser un poco más costosas, ¿no? Finalmente, pues quiero darles unas conclusiones bastante interesantes de referente a la metodología, pues es una metodología que puede abarcar distintas amenazas, considera el daño estructural acumulado y que también considera un parámetro downtime como medida o parámetro de decisión. Detectamos que nuestro caso en particular las pérdidas asociadas a vientos son muy o bastante importantes. Detectamos que el daño acumulado para intensidades mayores a 0,3 para este caso, pues no muestran, perdón, para mayor o menores a 0,3 no muestran algo significativo. Sin embargo, a partir de esta intensidad se dan pérdidas económicas interesantes o importantes. Sin embargo, no tiene que ver con la intensidad, tiene que ver más con la respuesta estructural que está desarrollando el propio sistema a este nivel de intensidad. Y bueno, los parámetros que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior permiten a los tomadores de decisión evaluar no solamente los costos iniciales asociados al diseño, sino las pérdidas o los porcentajes de pérdida que puede existir a futuro, ¿no? Hablando de costos de reparación, de interrupción de las operaciones y bueno, muchos otros que se pueden estudiar, ¿no? Finalmente, pues algunos datos interesantes de esto que les acabo de platicar están en este artículo que les dejo por acá. Y quiero pues dar algunos agradecimientos muy particulares a la doctora Sonia Ruiz, que fue la que se encargó de dirigir esta investigación que desarrollamos en el Instituto de Ingeniería, y por supuesto a mis colaboradores, ¿no? De las distintas publicaciones que se dieron a partir de esta tesis, pues gracias a mis colaboradores pudimos publicar algunos artículos, ¿no? Algunos artículos bastante interesantes, y no quiero dejar de mencionarlos, ¿no? Alex Rodríguez, Federico Valenzuela, Miguel Orellana y Alberto Santos. Y por supuesto también un agradecimiento muy particular al doctor Roberto Aguilar y al maestro Brian Cagua por la invitación a este evento pues tan importante, ¿no? Y finalmente pues agradecer a todos los que asistieron, a amigos, colegas y demás compañeros, ¿no? Académicos que están acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Marco. Bueno, primero felicitarle por la brillante presentación, muy didáctico, un enfoque bastante interesante. Se puede adaptar a muchos otros ejemplos. Voy a hacer ahora paso a las preguntas por parte de los asistentes. Por favor, si tienen preguntas, con mucho gusto las pueden escribir en el chat. Yo les voy a transmitir al ponente. A ver, acá dice, tengo algunas preguntas. Dice. ¿Cómo se aplica esta metodología para un edificio que aún está en etapa de diseño? Déjenme ver, no apagué no lo apagué, pensé que lo había apagado. De hecho, esta metodología está pensada para edificios nuevos, ¿no? Está pensada para edificios nuevos, aunque se pueda aplicar a edificios existentes. Sin embargo, para los existentes necesitamos mucha información del edificio, ¿no? Hablando de planos para poder desarrollar los modelos no lineales. Esta metodología ha sido implementada ya en Estados Unidos como parte de una metodología muy interesante. No sé si han escuchado de la certificación LEED. En Estados Unidos ya existe una certificación que es del Consejo de Resiliencia de Estados Unidos. Dan una certificación equivalente en donde tenemos pues también medallas, ¿no? Medallas del platino, oro y diamante, ¿no? Distintos valores en donde tenemos 5 estrellas, 4 estrellas y 3 estrellas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y entonces en edificios nuevos te piden que si tú quieres un edificio resiliente de 5 estrellas, apliques esta metodología, evalúes el valor de la pérdida anual esperada y si los valores de pérdida anual esperada están dentro de ciertos valores que ellos estipulan, automáticamente tu edificio es resiliente, digamos, tiene una capacidad de recuperación inmediata y es acreedora a una medalla de 5 estrellas en cuanto al Consejo de Resiliencia. Entonces, esta metodología está pensada para edificios nuevos. No sé si eso contesta la pregunta. Obviamente hay que desarrollar modelos no lineales, tener las curvas de amenaza sísmica y básicamente con esta información y digamos, con el catálogo de inventario del edificio, podemos hacer esta evaluación o se puede hacer esta evaluación. Ya hay algunas empresas también que lo están desarrollando en Estados Unidos debido a esto de las certificaciones que se están otorgando. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Ya, no tenemos intervenciones por micrófono, pero tal vez si las pueden hacer. Hay una persona que nos dice que tiene unas preguntas. Démosle un tiempo para que lo escriba en el chat. Eh, Ahí también me preguntan sobre el contacto de ponente. Ahí en pantalla está el correo electrónico de doctor Marco Santos. Una pregunta, creo que, bueno, la pregunta anterior iba enfocado en parte también, me imagino, a cómo se motiva a los dueños o a los que son propietarios del proyecto para implementar estas etapas. Tal vez alguna experiencia de cómo lo han hecho en México, en los edificios que han logrado implementar esta metodología, estos amortiguadores, estas nuevas sistemas de protección sísmica. Bueno, en México no lo hemos implementado en un edificio real. Hemos diseñado sistemas de amortiguamiento para controlar respuesta estructural, pero no hemos implementado como tal la metodología en edificios reales, ¿no? Entonces, es un reto que estamos tratando de impulsar para poderlo brindar como un servicio en la empresa que ahora estoy colaborando, pero aún no lo hemos logrado, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, pues un poco ya le entraron a la cuestión de certificación, que aparentemente el objetivo es que se incluya como parte de una certificación LEED, ¿no? En donde pues mucha gente está interesado en que los edificios cumplan este tipo de certificación y para obtener la máxima distinción de la certificación LEED también debes de tener una certificación de resiliencia. Y entonces al obtener pues esta certificación se motiva a que cada vez más edificios, por lo menos los nuevos o los que se están rehabilitando, tiendan pues a aplicarle ciertas metodologías de este estilo para poder evaluar el nivel de pérdidas que puedan obtener, ¿no? Que puedan tener. Perfecto, muy amable, muchas gracias por su respuesta. Eh, bueno, aún no, la persona que nos escribió todavía no termina, me imagino, de redactar la pregunta. Hasta el tanto podemos dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, por favor, si en este momento ya puede encender su micrófono. Ya. Muchísimas gracias por la conferencia. Quiero hacer una rectificación.
La doctora Sonia Ruiz fue la directora de su tesis doctoral. No fue ni de máster ni de pregrado, sino que fue de su tesis doctoral. Es así, estimado doctor Santos. Así es, la doctora Sonia bueno, me dirigió varias de mis tesis, ¿no? La de pregrado, la de posgrado y la de doctorado. Caramba, eso no me lo sabía. Dios mío, entonces debe ser usted un muchacho muy brillante para que le haya dirigido las tres tesis. Yo conozco a la doctora Sonia Ruiz desde hace unos, ¿cuántos años? Unos 30 años más o menos. Que, entonces yo me acordaba de que ella es muy exigente, muy rigurosa en sus estudios. Y me acordaba también que trabaja mucho con el programa Ruamoco. Ruamoco pues también ella ha trabajado otras tesis de grado con Ruamoco. Excelente, excelente que la haya dirigido todas sus tesis de pregrado, maestría y doctorado. Excelente. Y decir que realmente estamos muy complacidos de escucharle. Actualmente están de moda colocar pantallas de vídeos en los edificios. Y siempre me pone en la duda de que realmente estarán colocando bien esas pantallas, estarán bien sujetas, no se irán a caer las pantallas como pasó en Turquía. En Turquía algunos edificios únicamente se cayeron las pantallas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Su conferencia muy bonita, muy linda, muy linda que abre la expectativa a la gente de que esto de combinar un poquito más, de tomar otro evento, a más del sismo, el viento también, y también recordaba del programa Compact. Compact es una cosa que salió por el año 2013, más o menos, creo, por esa fecha. Y hay un programa que ya tienen ya establecidos con costos de reparación y tanta cosa. Entonces vale la pena que se siga trabajando en esa temática. Me imagino que las funciones de fragilidad y ustedes la habrán incorporado a su investigación, ¿no? Porque Compact también tiene sus pruebas de fragilidad. Excelente conferencia y también quedé pensativo. Dije, Dios mío, el doctor trabaja mucho en acero, ha trabajado mucho en la parte de conectividad de, en las conexiones en acero. Entonces, quisiera que unos 3 meses o 4 meses, si usted tiene tiempo y dispone y quiere volver a dictar una conferencia, lo haga sobre esta temática del acero, porque usted tiene mucha experiencia también en ese tema. No me queda más que agradecerle. Y también nuevamente agradezco al doctor Ryan Kawa por las conferencias que seguimos dictando día a día. Esta es la número 126. 120, tenemos 126 videos, que es de material muy importante para estudiantes puede ser de pregrado, posgrado, doctorado. Quieren ver videos, ahí están. Es una biblioteca fabulosa la que tenemos. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y pues sí, en algún par de meses les platicaremos algunas cuestiones de conexiones que hemos estado trabajando, pues por lo menos de forma analítica, ¿no? Aquí, como parte de la actualización de la norma de acero de la Ciudad de México. Excelente. Antes de terminar, solo si es que tiene en su cabeza a la mano, estamos trabajando con el doctor Kawa en columnas de acero rellenas de hormigón. Y ahí la parte con que estamos ahí
con un poco de duda. No duda, es la conexión. ¿Cómo lo tratan la conexión? Solo si que tiene la cabeza, si no queda para una próxima en columnas mixtas la parte de conexión, porque hay unos sistemas que medios especiales que todavía están patentados, pues son bastante caros. ¿Tiene algún comentario que nos haga al respecto? Sí, bueno, hemos implementado, digo, en cuestiones de diseño podríamos platicar mucho, pero yo creo que lo que más le serviría ahorita es, digo, yo he visto que ahorita un doctor aquí del Instituto de Ingeniería en el CENAPRED está desarrollando unas pruebas experimentales. Es un trabajo del doctor Edgar Tappe en conjunto con el doctor Héctor Guerrero, que están analizando precisamente esa conexión de columna rellena con viga metálica, ¿no? Y están analizando, pues no con un modelo numérico, sino con una prueba experimental detallada de cuál es el comportamiento de esas uniones y cuáles consideraciones y algunas consideraciones particulares que están tomando. Entonces, esos datos yo creo que ya pronto estarán por publicarse y si no tendrán algunas publicaciones nacionales por acá. Pues yo creo que eso es de lo mejor que pueden ver. Ese es el comentario que tengo. Y si veo que ya tienen algo, pues con mucho gusto se los comparto, ¿no? Bueno, les aviso a los autores y se los comparto. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, realmente muchas gracias por todo su tiempo invertido en el día de hoy en la conferencia, en preparar y también por sus respuestas y tratar de difundir y compartir todas estas investigaciones. Estamos muy contentos en realidad de generar estos vínculos con colegas, en este caso de México, y también quiero yo compartir mi pantalla y entregar un certificado de agradecimiento a la difusión de su conocimiento y su valiosa participación en este evento, en este ciclo, con el tema Evaluación de pérdidas económicas en edificios con amortiguadores viscosos sometidos a sismo y viento. Felicitaciones, en realidad un muy buen trabajo, un excelente trabajo que involucra muchas aristas de lo que es la ingeniería estructural y ir más allá únicamente del análisis y el diseño estructural, sino también a cuanto a pérdidas. Eh, Tal vez el doctor Marco Santos, algún comentario final de su parte. No, bueno, la verdad es que ese es un tema que en algunas ocasiones pues puede ser pesado alguna parte del análisis, sin embargo, la parte, el resultado, pues ya es un parámetro mucho más sencillo de entender, pues para la mayoría de las personas debería ser más sencillo de entender, y con eso lo que se busca es que las personas empiecen a tomar decisiones informadas, ¿no? No solamente que la responsabilidad quede en el diseñador, en el código de construcción, ¿no? Sino ser partícipe a quienes están pues comprando, adquiriendo las casas de solicitar mejores desempeños estructurales, sin meterse en detalle cómo debe de ser el desempeño estructural, sí saber que tengan o que se deban de minimizar las pérdidas económicas debido a desastres naturales futuros, ¿no? Esa es la idea de estas metodologías. Es una metodología pensada pues en gobierno, pero también en el público en general, ¿no? Gente pues digamos, no está no tiene conocimientos técnicos muy desarrollados, sin embargo, sí puede, puede distinguir entre un edificio que va a tener mucha pérdida y otro que no va a tener pérdida, ¿no? Y aunque tengan que pagar un costo inicial más alto, pareciera ser que van a tomar decisiones apropiadas, informadas y que generalmente es un paso previo a llegar a la resiliencia, ¿no? Llegaremos en algún momento, sin embargo, tomando mejores decisiones informadas, vamos a llegar digamos, yo incluso a más, ¿no? A un entorno resiliente mucho más, pues mejor, ¿no? Mejor. Ese es mi comentario final. A lo mejor en alguna otra ocasión platicamos más ya propiamente del comportamiento de los dispositivos, que es otro tema bastante interesante. Sin embargo, aquí les quería presentar esta idea, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias a usted nuevamente. Le deseamos éxitos en su carrera de investigación, en su vida profesional, también en todo lo que está colaborando con las sociedades mexicanas y con los comités de normativa, que es un trabajo que nos sirve realmente a todos como región. Felicitaciones nuevamente, gracias también a todos por acompañarnos todos los lunes a las 19 horas y queda abierta la invitación para las siguientes conferencias en este espacio. Me queda más que despedirme, que tengan una muy buena noche, hasta una próxima ocasión. Pasen muy bien.
Luego, buenas noches.